Hola a todos, les saluda su hermano Víctor Ñancucheo, su hermano en Cristo, para la gloria y la honra de Dios. Les presento el nuevo artículo llamado La identidad de hijos de Dios en mi nuevo blog estudiandosescritura.wordpress.com. Bendiciones. La identidad de hijos de Dios. Nueva creación o nacimiento. Cuando decidimos creer en Jesús, pasamos a ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Segunda a Corintios 5:17, Reina Valera contemporánea. Tenemos nueva identidad. Somos la nueva creación para salvación. Todos los que creemos en Jesucristo tenemos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, la Biblia de las Américas. Por varias razones más a lo anterior, tenemos una identidad. La nueva identidad de esa vida eterna, de esa nueva creación, de esa nueva mentalidad por medio del arrepentimiento. Y, por supuesto, por el poder de Jesucristo. De incredulidad al creer en Cristo, podemos obtener por gracia esta nueva identidad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios en la Biblia. El término Hijo de Dios es la denominación que aparece en la Biblia. Adán fue designado Hijo de Dios en su genealogía, como creado directamente de Dios. Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Lucas 3:38, la Biblia de las Américas. Por el contexto se entiende que habla de ser hijo de Dios. Compárese con versículos 23 al 28. Podríamos afirmar que, por ser creado directamente de Dios, es un hijo como primera creación, pero no garantiza la salvación en criaturas que se desviaron de su propósito original. El pecado de Adán simboliza la caída de toda la creación humana, de toda creación original. Por eso se habla del pecado original. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y por nuestro lado cristiano, afirmamos que todos somos obra de Dios, creación, de la primera y vieja creación. Pero no todos son hijos de Dios en el sentido de la nueva creación o nuevo nacimiento. No todos los seres humanos son parte de la nueva creación de forma automática. Más bien, tienen que creer para salvarse. Solo los que reciben o aceptan al Señor Jesucristo en su vida son parte de la nueva creación. También Hijo de Dios es designado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como un conjunto, una corporatividad, no personalmente de forma explícita. Entonces dirás al faraón: Jehová ha dicho así,
Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Deuteronomio 14, 1 al 2. Nueva Biblia de las Américas. También a los ángeles como hijos de Dios. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Job 1:6, Nueva Versión Internacional, compárese con capítulo 38:7. Y también al Hijo de Dios, Jesucristo, que no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo de Dios, no primera creación, sino único en su género, un título o término para afirmar la divinidad de Jesús. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Mateo 17:5, la Biblia de las Américas. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas 8:28, la Biblia de las Américas. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16, Nueva Biblia de las Américas. Pero lo que nos interesa es el término Hijo de Dios como designación a la nueva creación de un nacimiento espiritual, es decir, a personas que en su capacidad volitiva, voluntad, ejercen fe en Jesús y se conectan con Dios. Tú y yo recibimos a Cristo, creemos de corazón y podemos llamarnos o denominarnos hijos de Dios. Entonces, nuestro Padre nos dio autoridad para llamarnos hijos de Dios, como describe el libro de Juan. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:12, la Biblia de las Américas. No por voluntad humana, es decir, no podemos ser hijos de Dios por nosotros mismos. No podemos autodenominarnos hijos de Dios, sino por voluntad divina, por la gracia de Dios, como describe el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. También describió Mateo una de las cualidades que tiene un verdadero hijo de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, en la Biblia de las Américas. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios, y esto mismo debemos reflejar si hemos confesado a Jesús por Señor. Un verdadero hijo de Dios se caracterizará por poseer una actitud pacificadora, mansa y humilde, que proclama el Evangelio, advierte de pecado, exhorta a los demás a disponerse de todo corazón a ejercer fe. Para que haya reconciliación, compárese con Romanos 5:1. Presentando al Señor Jesús,
Los hijos de Dios no andan involucrados en desorden, no andan a griteríos, porque esas conductas son habituales en los hijos de la ira, y no usan la sana doctrina para irrespetar a su prójimo, porque es una contradicción, es hipocresía. A continuación, expondré otros términos que definen más a los hijos de Dios. Términos que se relacionan con un hijo de Dios. El nacido de nuevo. El nuevo nacimiento consiste en nacer de lo alto, renacer, nacer del Espíritu y, por ende, religarnos de religión o relacionarnos de relación con Dios espiritualmente por medio de Jesús. Es la nueva creación en Cristo. Y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24, Nueva Biblia de las Américas. También nuestro segundo nacimiento, y es espiritual. El Señor declaró a Nicodemo la importancia de nacer de nuevo en el siguiente pasaje. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:5-7, la Biblia de las Américas. Si somos nacidos de nuevo, toda nuestra vida se guiará, en lo probable, con una nueva mentalidad, no de la vieja naturaleza de la primera creación o de nuestro nacimiento físico, sino de este nuevo y espiritual nacimiento. Este nuevo nacimiento refleja un cambio de corazón o de mente, una transición radical de un corazón de piedra a uno de carne, para observar los mandamientos de Dios y así seamos más sensibles a la voluntad de Dios. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 11:19-20, la Biblia de las Américas. De piedra, porque podríamos decir que éramos insensibles a los mandamientos de Dios en nuestra incredulidad pasada. Ahora, en Cristo, tenemos un corazón de carne o una mente sensible a la voz de Dios y sus mandamientos, porque nacimos de nuevo. Como nacidos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza de simiente incorruptible. Así declaró el apóstol Pedro, hablándoles en su época a sus compatriotas de raza judía expatriados que creyeron en Jesús. Por lo tanto, han nacido de nuevo o verdaderos cristianos. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro 1:23, la Biblia de las Américas. Al tener vida eterna, y por eso es en tiempo presente, compárese con Juan 3:16, 6:47, somos parte de esa simiente incorruptible. El Espíritu Santo es quien vive en nosotros, pues no sería posible para nosotros nacer espiritualmente sin el Espíritu. Por eso también somos llamados nacidos del Espíritu y templo del Espíritu. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera Corintios 6:19
la Biblia de las Américas. Su unción, en este caso, hablando no de un poder solamente, sino del Espíritu, porque permanece. Nos enseñará todas las cosas importantes guiando a la verdad. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Primera de Juan 2, 20 y 27, la Biblia de las Américas. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, por la unción del Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8, 14, la Biblia de las Américas. Como nacidos del Espíritu, también manifestamos su fruto. Esto debería ser así, aunque por causa del pecado, tendemos no siempre a dar buen fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23, la Biblia de las Américas. Y, de esta manera, nos apartamos de todo lo desagradable ante Dios. El discípulo. La Real Academia Española define discípulo de esta manera: persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Real Academia Española, sin fecha, definición 1. El diccionario Vine, 1999, describe un discípulo así: no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Compárese con Juan 8:31, 15:8. La voluntad de Dios es que el Hijo de Dios también sea un discípulo. La gran comisión no es solo la predicación del Evangelio. Compárese con Marcos 16:15 al 18. Es principalmente el discipulado, la formación cristiana o la didáctica. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. Reina Valera contemporánea. Esto lo menciono porque para algunos hermanos bien intencionados, la gran comisión es la predicación improvisada y espontánea de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo fue claro: enseñar, la capacitación es fundamental para llevar a cabo esta gran comisión, y no es solo teoría informacional, es palabra de Dios. Como vemos, el discípulo es alguien que recibe instrucción, se deja enseñar, se somete a la disciplina del enseñador, tanto teórica como práctica, como se dice en Occidente, o prefiero decir de forma integral, viviendo lo aprendido. El discípulo de Cristo es un hijo de Dios, porque recibe las enseñanzas de Jesús como evidencia de haber creído en Él. Si somos discípulos de Cristo, procuraremos aprender, capacitarnos, instruirnos en justicia, como el Señor lo hacía con los apóstoles que eran discípulos de Jesús en el primer siglo. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mateo 13:36, la Biblia de las Américas.
Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente, algo que debemos tomar en cuenta como hijos de Dios si realmente queremos vivir para Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24, la Biblia de las Américas. Lo que implica renuncia diaria a nuestras pasiones pecaminosas, obras de la carne, a los deseos de la vieja creación, negarse a sí mismo y a todo lo que pueda apartarnos del Señor, aunque se trate de sueños, realización personal, familia, comodidades, del amor al dinero, etc. Sé que no toda realización personal o deseo es contrario a Cristo, pero debemos renunciar a todo deseo, a los que son pecaminosos o a esos que parezcan buenos pero no lo son, para hacer la perfecta voluntad de Dios. Jesús, como es el Maestro, compárese con Juan 13:13, también compartía con sus discípulos. Esto indica la verdadera esencia del discipulado, es decir, que un maestro comparta con su discípulo y practique junto a él lo enseñado. Y él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Juan 26:18, la Biblia de las Américas. El discipulado contemporáneo se aborda más como contenido sintético, abstracto, intelectualista o informativo que de forma integral u holística. Pero el Señor dio ejemplo de enseñanza y es compartir con los discípulos un seguimiento. El discipulado verdadero no son solo palabras, también son acciones. No es solo materia académica, son experiencias encarnadas que involucran al otro en nuestro desarrollo espiritual. Jesús, después de resucitar y enviar a sus discípulos, sus apóstoles, a todas las naciones, los nuevos discípulos seguían y obedecían las enseñanzas de los apóstoles, discípulos directos de Jesús, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2:42, la Biblia de las Américas. Un buen ejemplo a seguir es la diligencia y la nobleza de los hermanos de Berea. Corroboraron con los papiros o pergaminos del Antiguo Testamento todo lo que hablaba el apóstol Pablo, si era o no conforme a las Escrituras. Además, el mismo apóstol los elogió. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11, la Biblia de las Américas. Y no se trataba de dudar de todo, sino de recibir la palabra y confirmar las cosas con la expectativa de conocer al Señor. También los discípulos estaban todos unánimes, unidos por un solo espíritu y en una sola alma. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con los hermanos de él. Hechos 1:14, la Biblia de las Américas. Esto no se trataba de uniformidad como en sectas contemporáneas,
que obligan a todos a vestir, a hablar, a andar igual, sino de unidad en nuestra nueva identidad bajo el nombre de Jesús, a pesar de las diferencias que nos caracterizan como seres humanos, de comunión entre hermanos. También estaban los discípulos en ese entonces llenos de gozo, aun cuando se les perseguía. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52, la Biblia de las Américas. En resumen, eran verdaderos testigos, mártires de Cristo y de su Evangelio. Así, también nosotros en nuestro contexto cultural, en nuestra defensa de la fe o fidelidad a los principios cristianos. El cristiano. La Real Academia Española, en su primera acepción, define cristiano de esta manera: perteneciente o relativo a la religión de Cristo. Real Academia Española, sin fecha, definición 1. Bain, 1999, lo define de esta manera: palabra formada siguiendo el estilo romano, significando un seguidor de Jesús. Entonces, significa seguidor de Cristo, partidario de Cristo, un apodo en la era primitiva de la iglesia, de parte de paganos a los discípulos en Antioquía, que aludiendo a la palabra Cristo, que significa ungido, en griego, como pequeños Cristos, o sea, pequeños ungidos, a los discípulos de Jesús. En el primer siglo les decían este apodo despectivamente. Hoy es una honra. En las Sagradas Escrituras, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26, la Biblia de las Américas. El mundo en ese entonces era más hostil a Cristo y a los cristianos porque no estaban en una democracia. Tal vez hoy no sean hostiles en las mismas proporciones que en esos tiempos, pero como hijos de Dios debemos parecernos a Él, como pequeños Cristos, cristianos. Debemos parecernos más a Cristo en nuestro desarrollo espiritual. La declaración del rey Agripa dejó claro que era un término común que se empleaba para distinguir a los cristianos, o como otros decían, la secta de los nazarenos. Compárese con Hechos 24:5, de los fariseos, saduceos e intérpretes de la ley en la era primitiva, a ese grupo de discípulos de Jesús. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Hechos 26:28, la Biblia de las Américas. Secta en los tiempos de la primera iglesia no tenía una connotación negativa, era solo un grupo. Hoy tiene esa connotación negativa construida por los malos ejemplos a medida que transcurrió el tiempo. Y podemos imaginarnos el porqué. El apóstol Pedro animó a los discípulos de Cristo, judíos, expatriados de Israel que creyeron en el Mesías, a que en medio de la adversidad padecieran por causa de Cristo como cristianos. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que, como tal, glorifique a Dios. Primera de Pedro 4:16, la Biblia de las Américas. En el primer siglo, los discípulos asumieron por la exhortación del apóstol el término cristiano para identificarse propiamente como tal, es decir, como cristianos, lo que denomina también iglesia. Algunos hermanos dicen que fue desde el segundo siglo en adelante. Con el paso del tiempo, este término se ha acuñado con otras definiciones
o se ha tergiversado. Se cree actualmente, aún dentro del pueblo de Dios, que ser cristiano es meramente quien profesa una religión falsa o externamente altos valores de moralidad, pertenece a una cultura cristiana o simplemente es un dominguero, no un discípulo de Cristo. Sin embargo, es una contradicción, porque discípulo también significa seguidor, y un discípulo que no sigue a Cristo porque es discípulo de Nostradamus, un ejemplo, no puede ser un seguidor de Cristo, o sea, un cristiano. Un cristiano no solamente se refiere a pequeños Cristos, sino también a un partidario de Cristo, o sea, se complementan. Las palabras cristiano y discípulo proceden de distintas raíces etimológicas, y esta es la diferencia. Por concepto, están relacionados. En la práctica, un cristiano es un discípulo de Cristo, por ende, también un hijo de Dios. En el primer siglo, Jesús no declaró id y haced cristianos a todas las naciones, porque todavía no eran perseguidos en Mateo 28:19. También porque no existía ese término. Sin embargo, los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos como lo describe la Escritura, como también se les llama iglesia, santos, escogidos o alusión al pueblo de Dios en un nuevo pacto. Es preferible creer lo que enseña la Biblia sobre los cristianos, desde el principio en su contexto histórico, porque hoy emplean la palabra cristiano cambiando, modificando o agregando a lo que significaba al principio. Muchos son cristianos, pero pocos los discípulos de Cristo, como también decir, muchos son discípulos de Cristo, pero no cristianos, es una contradicción. Es mejor decir, muchos son falsos cristianos, pero pocos son los discípulos de Cristo, cristianos. También, muchos son discípulos nominales, dicen ser discípulos, pero pocos son verdaderos discípulos de Cristo. Y muchos son cristianos nominales, cristianos de cultura, pero pocos son verdaderos cristianos. El siervo inútil es una descripción que simboliza humildad, sencillez, una obediencia sencilla después de concluir toda buena acción. Es más, es un mandamiento directo de Jesús. Al cumplir lo ordenado, debemos decir, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Lucas 17:10, la Biblia de las Américas. Esta orden nos viene bien si nuestro corazón tiende a autoenaltecerse, a la soberbia o a la vanagloria. Es mejor recordarnos que el grande es Jesús y nosotros, aunque amigos, también somos servidores. Por lo tanto, no debemos lisonjear a los hermanos por haber obedecido, porque la gloria es para el Señor. Es emocionante entender todo esto. Es necesario reflejarlo en la vida diaria. Recuerde que no es con la fuerza humana, sino con el poder de Dios. El pueblo de Dios. Cuando nacemos de nuevo, somos parte del pueblo de Dios porque confesamos a Jesucristo. Pasamos a ser nación santa como el antiguo Israel, pero por medio de Jesucristo. Compárese con Éxodo 19:6, Primera de Pedro 2:9. Israel en el antiguo pacto era el pueblo de Dios y tenían que circuncidarse para poder cumplir todos los mandamientos. Compárese con Génesis 17:9 al 15, Éxodo 4:24 al 26, 19. Pero el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó e hizo efectivo el nuevo pacto
con los suyos. Jeremías 31, 13 al 34, Mateo 5, 17 al 18, 26, 28, Hebreos 8, 6 al 13. Israel también es parte del pueblo de Dios, los que han confesado a Jesucristo, no los que están endurecidos. En la iglesia, compárese con Mateo 18, eran primeramente israelitas, como los discípulos primeros de Jesús. Compárese con Mateo 10, 2 al 4, Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, 14, 16, que creyeron y se adhirieron al nuevo pacto. Después se añadieron no judíos. Compárese con Hechos 10, 34 al 48, o los gentiles, para ser parte del pueblo de Dios. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28, Nueva Biblia de las Américas. El Señor unió en sí mismo a todos los que creemos en un solo pueblo, no importando la raza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Efesios 2, 13 al 15, la Biblia de las Américas. Cabe aclarar que el pueblo de Israel está endurecido en parte y que habrá salvación en un futuro, pero si confiesan a Jesús por Señor. Compárese con Romanos 11, 24 al 26. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 8 al 13, Nueva Biblia de las Américas. Esto lo digo porque todo aquel que ama a Jesucristo es porque nació de nuevo. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. 1 Corintios 16, 22, la Biblia de las Américas. Si no tenemos a Jesucristo, es porque no lo amamos. Aunque seamos étnicamente israelitas, no tenemos al Padre sin tener a Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Entonces, como nacidos de nuevo, nuevas criaturas, templo del Espíritu y pueblo de Dios, tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Somos parte del pueblo de Dios por el nuevo pacto, por la fe en Jesús. El verdadero pueblo de Dios es pacificador, santo, apartado, nacido del Espíritu. Y quien odia al Señor Jesucristo está bajo maldición y no puede ser parte del pueblo de Dios. Si no amamos al Señor Jesucristo, no somos cristianos, no somos pueblo de Dios.
Esto quería dejar claro. La corporatividad del cuerpo de Cristo. También somos el cuerpo de Cristo con diferentes dones y ministerios. Como pueblo de Dios tenemos pluralidad. Somos una colectividad que crece al relacionarnos mutuamente, no solamente con nuestro Padre Celestial. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12, 12 al 14, la Biblia de las Américas. El Padre Nuestro, la oración del Señor, evoca que no solo somos hijos individualmente, también somos hijos de forma colectiva. Estas consideraciones las estoy plasmando para aclarar que la Iglesia del Señor necesita tener comunión con los hermanos. No podemos estar siempre aislados del resto de los redimidos. Puedo comprender de primera mano algunas complicaciones que tenemos hoy sobre ciertos trastornos, introversión, depresión y ansiedades. Y espero que la Iglesia comprenda también la lucha que tienen algunos hermanos con estas complicaciones. No todo es lo que parece. Existen hermanos que han sido víctimas de sectas que usan la Biblia para destruir sus vidas. Por eso seamos misericordiosos. Pero no debemos autoindependizarnos del resto del cuerpo de Cristo, ni tampoco culpar a toda iglesia como secta cuando no todas lo son, si fuimos víctimas de una. Esforcémonos en reunirnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Todos nos necesitamos como hijos de Dios. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. 1 Corintios 12:21, la Biblia de las Américas. Por lo tanto, honremos al Señor Jesucristo y acudamos como iglesia del Señor a una iglesia local para crecer espiritualmente y aprovechar todos los recursos espirituales para nuestra santificación. El Señor también nos bendice por medio del pastor o de otro hermano en la iglesia local. La reivindicación de la autoestima. Sabemos que no debemos confiar en nuestro corazón por sobre nuestra confianza en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Sabemos que tenemos una naturaleza caída que ha distorsionado el ser del hombre, su ego, su autoestima, y por eso pecamos. La imagen de Dios, compárase con Génesis 1:27, somos todos nosotros con un valor intrínseco, es decir, somos valiosos como seres humanos. Aún después de la caída por el pecado de Adán, conservamos la imagen de Dios. Nuestros pecados
e imperfecciones manchan nuestras vestiduras y por eso existen descripciones como trapo de inmundicia y el llamado al arrepentimiento. Dios también nos reivindica por medio de nacer de nuevo, y esto se traduce en cultivar una sana autoestima o una humanidad redimida con los deseos del espíritu, o simplemente sana autoestima, como dicen los psicoterapeutas. Ser nacido de nuevo implica un cambio de mentalidad. Eso he repetido varias veces por su importancia y porque el Señor ha estado derribando algunos paradigmas que tenía presentes antes, como el pesimismo, que no refleja correctamente nuestra verdadera identidad en Jesús, que solo se encargaba de despreciar al ser humano como pecador y punto. En este caso, me cohibía en extremo con autocríticas destructivas, sin considerar nuestra posición en Cristo. Somos nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y debemos vivir conforme a esta mente renovada, porque tenemos una naturaleza espiritual en Cristo, y no es pesimista. Somos hijos del Rey, y tenemos una identidad redimida en Cristo, no para andar en la carne, sino para andar en los mandamientos de Dios, con el poder del Espíritu. La autoestima en un hijo de Dios es para tener una noción correcta y saludable de quiénes somos. No creer en mentiras de Satanás cuando nos diga, eres importante, cuando realmente necesitamos humillarnos ante el Señor porque pecamos. O nos diga, eres basura, cuando realmente necesitamos autoconfianza o recordar lo valiosos que somos ante el Señor para obedecer y no paralizarnos. Si no tomamos en cuenta esto, podemos caer en lo llamado falsa humildad por tomar en el mal sentido lo del siervo inútil. Compárese con Lucas 17:10. Humillarnos al extremo y no hacer nada para servir al Señor. También en lo llamado egolatría por tomar en el mal sentido nuestra nueva identidad en Cristo, autoconfianza en extremo para descarriarnos y endurecer nuestro corazón a Dios. Estos dos extremos distorsionan nuestra verdadera posición e identidad en Cristo. El sano sentido de la autoestima se trata más de ser sincero ante nuestro Padre y no negar lo que Él ha hecho en nosotros. Desde la perspectiva del nacimiento de lo alto, es que tengamos autoconfianza y verdadera humildad en el Señor. No paralizarnos con una falsa humildad, ni desenfrenarnos con un egocentrismo. Estos dos extremos son pecados. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías 9, 23-24, Nueva Biblia de las Américas. Existen predicaciones donde enfatizan el ego, el egoísmo o los deseos de la vieja naturaleza.
y debemos evitar caer en esto. Para eso sirve recordar, siervos inútiles somos, que estando en Cristo no se trata de ese nosotros pecaminosos que es conforme a la mente depravada, muerta en delito y en pecados, que tiende a autoexaltarse y sobreestimarse. Evoca una autoestima insana que distorsiona su realidad. Como hijos de Dios, no debemos pensar de esta forma. Debemos ser humildes y así equilibrar nuestra autoestima para que no se ensoberbezca. Pero también existe el polo opuesto. Hermanos que no confían en sí mismos en extremo. La naturaleza caída también ha distorsionado el ser del hombre, su humildad, su sencillez, su autoestima, pero en autodestruirse. ¿Y qué creen? También existen predicaciones donde enfatizan esta otra distorsión, el desprecio, la mediocridad o la falsa humildad disfrazada de sana doctrina, conforme a una mente derrotada y pesimista, esclava de la culpa. Tampoco debemos pensar de esta forma. Tomemos en serio lo de nueva criatura es. A veces, hermanos, pecamos por no tener claridad sobre esto. Pecamos de orgulloso cuando hacemos lo que queremos por tener una sobreconfianza que desafía a Dios. Hacemos las cosas sin humildad, sin tomar en cuenta a Dios. También pecamos de humildes o de cobardes por no realizar la obra de Dios, lo que el Señor nos puede estar mandando ahora, y por no tener suficiente confianza, por quedarnos en nuestra humillación que nos enfoca en nosotros mismos, en la autoculpa y no en los asuntos de Dios, no en su gracia y en su poder. Reivindicar la autoestima en un hijo de Dios se trata de entender qué somos con sinceridad, decir la verdad, hacernos verdaderas autocríticas, pero también gloriarse en el Señor. No debemos negar que somos hijos de Dios porque es como tratar de mentiroso a nuestro Padre, negar que somos nuevas criaturas y también a automentirnos. ¿Has sentido al Espíritu Santo en tu vida? ¿El Señor te ha usado con poder? ¿Por qué entonces seguir diciendo que valemos basura si el Señor nos cambió, si somos nueva criatura? Es una incongruencia. ¿Has sentido al Espíritu Santo en tu vida? ¿El Señor te ha usado con poder? ¿Por qué entonces seguir diciendo que valemos basura si el Señor nos cambió, si somos nueva criatura? Es una incongruencia. Reivindicar nuestra autoestima. Tampoco se trata de negarnos a nosotros desconociendo quiénes somos, menos a restarnos a obedecer a Dios, sino negarnos a pecar. Compárese con Mateo 16:24. Reivindicar nuestro ser se trata de confianza sana en la fe, en los deseos del Espíritu, conforme a una nueva mentalidad, a la nueva creación, no desde una mentalidad derrotada en la carne, sino una nueva mentalidad redimida en el Espíritu Santo. Sé que esto puede sonar a neopentecostalismo o a iglesia emergente, pero es verdad que tenemos la mente de Cristo y somos hijos de Dios con un ego redimido. Ego no en el sentido tradicional como egoísmo, sino como distinción, individualidad, que en realidad somos, sin autoexaltarse o autohumillarse más de la cuenta. Que otros distorsionen estas verdades, como en esas predicaciones de la
ideología de prosperidad para enfatizar el egoísmo, y el pecado es cosa de ellos. Y no está bien. Lo importante es que, como hijos de Dios, somos reivindicados con nuevos deseos. Si tendemos a egolatrarnos, que el deseo espiritual sea humillarnos sanamente. Y si tendemos a autodespreciarnos, que el deseo espiritual sea autovalorarnos sanamente. Todo en Cristo y no como autoindependencia pecaminosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, la Biblia de las Américas. El poder del Espíritu. Por último, tener presente el poder del Espíritu. Somos nacidos de Dios. Tenemos nueva identidad en Cristo, una mente renovada. Pero también tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Existen hermanos que se pierden el poder de Dios porque no creen en la vigencia de todos los dones espirituales. Es incredulidad disfrazada de está escrito, y no está bien. Existen dones espirituales que implican el poder de Dios, pero es el Señor quien nos da el poder. No son con nuestras fuerzas, sino con su espíritu, continuó él. Y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6, la Biblia de las Américas. Aún en este presente estudio bíblico, sé que el Señor está operando con poder en los corazones de cada hermano, aunque yo no lo sienta, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Gloria a Dios. No siempre es como lo imaginamos. Algunos manifiestan el poder de Dios en profecía, otros en lenguas, a unos por medio de la enseñanza, a otros en la evangelización. En una ocasión me pasó que yo no sentía nada especial, solo estaba en una campaña en la calle por Fanalosa con Santo Bedel en Cerro Navia. Había en los alrededores un hermano triste y avergonzado porque era de esa congregación, pero se había emborrachado, estaba llorando. Lo vi y me senté a su lado. Yo no hablé de su pecado, él solito lo admitió. No fue necesario hacer leña del árbol caído. El asunto es que llegó un predicador pentecostal y pasó lo siguiente. Yo decía algo y ese predicador lo repetía exactamente igual. Con ese hermano triste nos mirábamos y él se asombraba contentamente. Estaba más sorprendido. En la mayoría de los casos, yo hablaba algo. El apóstol Pablo era Saulo de Tarso y enseguida el predicador lo repetía. Y así en varias. Solo en algunas no fue igual. Después de eso, este hermano fue más receptivo a que oraran por él, a escuchar consejo y fue edificado. Porque antes de abordarlo, no dejaba que nadie se acercara. Sentía vergüenza. Fue un milagro de Dios el que me acercara y por eso doy gloria al Señor. Después de terminar el evento, él me preguntaba cosas y estaba asombrado porque le respondía con versículos bíblicos. También le dije que no es que haya sentido algo especial, solamente vi que estaba solo y triste. Cuando hablaba, el Señor confirmaba todo por medio del predicador presente. Pero, hermanos, todo fue guiado por Dios para restaurar a ese hermano. Por eso decía que no todo es como queremos. El Señor nos puede usar de forma diferente. Algunos hermanos, con aleluya y todo, son usados. Otros, sin decir aleluya de forma evidente también. Yo no andaba con aleluya y gloria a Dios a viva voz en ese momento.
Otros hermanos lo hacen y son libres también de glorificar a Dios a viva voz. Es como el Señor quiere. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 2 Corintios 3, 17, la Biblia de las Américas. Tengamos presente, hermanos, buscar la presencia de Dios. Sabemos que está el Espíritu Santo en nosotros, pero no manifiesta su poder si no rendimos nuestra vida a Cristo. Nos perdemos de esta oportunidad cuando practicamos el pecado. En vez de comportarnos como nuevas criaturas, nos dejamos gobernar por la vieja naturaleza. Tenemos recursos de gracia poderosas en Dios para derribar fortalezas. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. 2 Corintios 10:4, Reina Valera contemporánea. Tenemos lucha espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12, la Biblia de las Américas. Tenemos la oración para que el Señor se manifieste con poder en nuestra vida. Tengamos presente que la llanura del Espíritu Santo no está atrapada en historias pasadas, sino que está disponible hoy si hemos aceptado a Cristo. Y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18, la Biblia de las Américas. El bautismo del Espíritu que hablan mis hermanos pentecostales son experiencias reales de cambio de vida. No solo es hablar en lenguas, compárese con Hechos 2:4. También es vivir en el Espíritu, tener dominio propio. Compárese con Gálatas 5:17 al 23. Claro que existen errores, pero como todos los tenemos. Yo en este momento puedo estar equivocado, pero lo importante es tener presente y buscar el poder de Dios en nuestra vida. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13, Nueva Biblia de las Américas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13, la Biblia de las Américas. Conclusión: el poder en los hijos de Dios. Con este estudio bíblico, conocemos nuestra nueva identidad de hijo de Dios y nuestra responsabilidad. Una mente redimida se desprende de esta nueva creación. La característica de un hijo de Dios es procurar la paz, disciplinarse toda la vida, ser testigos de Cristo, comportarse colectivamente como pueblo de Dios, participando y obrando la voluntad de Dios como siervos inútiles. Cristiano es partidario de Cristo. El discipulado es compartir no solo materia académica. Tener una sana autoestima desde la perspectiva de nuestra nueva identidad sirve para no caer en engaños satánicos. No glorificamos realmente a Dios cuando nos sobreexaltamos o nos sobrehumillamos, sino cuando tenemos una sana autoestima y verdadera humildad. No al pesimismo ni al egocentrismo. No a esos extremos de la vieja mente natural y pecaminosa. Y buscar el poder de Dios. Tenemos al Espíritu, pero necesitamos manifestar su poder y ser puente de edificación. Podemos comenzar con la oración. La gloria es para nuestro Padre Celestial. ¿Estamos viviendo esto? Rindamos adoración y humildad ante nuestro Padre. Glorifiquemos su ser.
Hasta aquí sería el estudio interesante sobre la identidad de hijo de Dios y todo lo que eso implica. Como hijos de Dios tenemos nueva mentalidad, somos nuevas criaturas, tenemos valor, somos valiosos para el Señor. Nos corrige de la falsa humildad, como también del egocentrismo, porque pensamos de acuerdo a la naturaleza divina. Y también la importancia de la sana autoestima, pero como sinceridad e identificación de quiénes somos. No para autoenaltecernos o sacar al campeón de manera pecaminosa, no. Es para ser sincero. Por ejemplo, el apóstol Pablo se decía siervo de Dios, y él no lo hacía por vanagloria, no, él lo hacía por decir la verdad, para dar testimonio. A veces uno no dice que sirve a Dios o que no tiene este don, a veces es por una falsa humildad, como una incredulidad disfrazada de piedad. Y yo sé que hay algunos, hasta yo me incluyo, uno no lo hacía en ese sentido, sino era para no vanagloriarse. Pero a veces, por negar eso, a veces uno no hace las cosas. Y por sinceridad, con un sincero honra al Señor Jesucristo. Entonces imagínense si a mí me llama a predicar en la calle, me llama evangelista, y yo digo que no soy evangelista, es como que tratar de mentiroso al Señor. Ya, en ese sentido hablo de la sana autoestima y verdadera humildad. Autoconfianza en el sentido de reconocer lo que somos en Cristo prácticamente. Y también que no sea una imagen distorsionada de nuestra nueva naturaleza, sino la imagen que habla la Escritura. Y que también tenemos acceso al poder del Espíritu Santo, que es necesario cultivar. Es necesario buscarle en oración. Porque les recuerdo que la palabra de Dios es espíritu. El estudio bíblico aquí del hermano Víctor es un estudio bíblico, es un entendimiento que explica parte de las cosas, pero se va renovando. Sin embargo, la palabra de Dios es la que importa. La que importa más, digamos. Y eso, les saludo a todos ustedes. Desechen lo malo, retengan lo bueno. Si les quedaron dudas, escuche de nuevo el audio, aprendan y que todos sean edificados. Así es que les saludo y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.